Según de Pedro, capítulo 1, verso 13 dice: pero tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Pedro también sentía en esa época, hermanos, esa indiferencia, esa insensibilidad del pueblo y de la iglesia que él pastoreaba. Pablo nos llama la atención en Romanos capítulo 13, versículos 11 y 12. Y esto conociendo el tiempo, que es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, dice el llamado, pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Un llamado de Dios a su iglesia es, hermanos, un llamado a vestirnos. El versículo que hemos leído, el versículo 2, dice: sacúdete del polvo, levántate, ¿sí? Y siéntate, Jerusalén, suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión. Pero en el versículo 1 hay un llamado a vestirnos con ropa hermosa, dice: vístete de tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa. Hermanos, no hay mejor manera de vestirnos como lo demanda Pablo en la epístola de Romanos, capítulo 13, versículo 14. Dice la Biblia: vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Uno de los grandes problemas que tenemos los siervos de Dios, hermanos, es que combatimos cada día, y no solamente los siervos, cada creyente sabe que hay una naturaleza carnal en nosotros, y tenemos que estar atentos, vigilantes, resistiendo, rechazando, y huyendo, inclusive, dice la palabra del Señor, de aquello que el mundo y la carne a veces trata, hermanos, de conquistarnos, ¿no? Es decir, hermanos, Dios quiere que nosotros nos apropiemos de las virtudes y el carácter de Cristo, de vestirnos como escogidos de Dios, santos llamados, dice, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. La cita Colosenses 3:12 al 14. Hermanos, Dios nos invita también a vestirnos de toda la armadura de Dios, como dice el capítulo 6 de Efesios. El tercer llamado que esta mañana, hermanos, quiero compartir es un llamado a limpiarnos de toda la inmundicia. Cuando Dios te dice: sacúdete del polvo, usted sabe, hermanos, que de una u otra manera Lima, si bien no está polvorienta, pero siempre hay polvo en todo lugar, ¿no? Y ese polvo realmente, y la ceniza puesta sobre la cabeza en esos tiempos, era una señal de duelo. Sentarse en el polvo lo era de aflicción. La palabra polvo se usa también para designar el sepulcro y un estado bajo y vil. ¿Cuál es el llamado de Dios? Hermanos, sacudirse es sinónimo de limpieza, de despojarnos de algo incómodo, de algo sucio, de algo contaminante. Y cuántas cosas, hermanos, ya han contribuido a veces que nosotros, al permitir con una idea, con una palabra, con una acción, podremos estar contaminados, ¿no? Pablo, en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 7, versículo 1, dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos, dice, de toda contaminación de carne y de espíritu, y perfeccionemos la santidad en el temor de Dios. Ahora, hermanos, un pueblo que se despierta, una iglesia, hermanos, que se sacude, una iglesia que se viste, hermanos, no es un pueblo pasivo, no es un pueblo indiferente, está también dispuesto, hermanos, a levantarse. Una iglesia, como dice aquí la palabra de Dios: levántate y siéntate, Jerusalén, ¿no? Es una iglesia, hermanos, que tiene el corazón dispuesto a adorar, a bendecir, a testificar, a ganar almas, a hacer misiones, a clamar por los perdidos. Una iglesia que se sienta, en el sentido literal, hermanos, es una iglesia que sabe esperar también con paciencia, sabe meditar, sabe planificar las acciones que tiendan a llevar y cumplir el propósito del Señor. Soltar las ataduras no permite, hermanos, que cosas pueriles, indignas, perversas puedan, hermanos, adueñarse del corazón de los creyentes. Resistirle al diablo, rechazar sus argumentos de una u otra manera, evitar la falsa doctrina. Suelta las ataduras, dice el Señor. Un llamado a levantarse,
un llamado a sentarse y un llamado, hermanos, a soltar las ataduras. ¿Por qué escuchar el llamado de Dios? ¿Por qué Dios, hermanos, toma esta palabra para nuestros corazones? Siempre ha estado ahí, pero siempre es importante, hermanos, renovarnos, ¿no? Dice la palabra de Dios, ¿por qué nosotros necesitamos escuchar este llamado de Dios? En primer lugar, hermanos, porque Él necesita de hombres, de varones, despiertos, limpios de corazón, vestidos con toda la armadura de Dios, que se levanten llenos del poder del Espíritu Santo y estén dispuestos a proclamar el Evangelio de Jesucristo a toda persona. Dios anhela, hermanos, ver que estas personas que con madurez, que tengan los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal, porque el diablo, hermanos, se está engañando inclusive a los creyentes hoy en día. El carismatismo está metiéndose en todos los niveles. Hoy día, hermanos, ya hay iglesias que no tienen pastores. Hay gente, hay movimiento, porque todos quieren ser apóstoles ahora. Es un movimiento que se está metiendo. La predicación de este movimiento, hermanos, es que el reino está presente ya. Y están hablando de un reino literal en ese sentido. Pero el reino de Dios, hermanos, está presente en el corazón de aquellos que le buscan de corazón y que quieren cumplir su voluntad. Pase lo que pase y se oponga a quien se oponga. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Dios tiene ese propósito. Por eso Él está buscando este tipo de hombres, a despertarse. Necesitamos, hermanos, como dice aquí la palabra, ¿no? Saber su nombre. Versículo 6 dice, por tanto mi pueblo sabrá su nombre. Y el nombre del Señor, hermanos, usted tiene que conocer y enseñar a la gente de la personalidad más grandiosa de la humanidad, Jesucristo. La gente conoce muchas cosas, hay mucha información, pero la información no cambia las vidas. El único que puede transformar vidas es Jesucristo. Y usted tiene que conocer ese nombre. Por eso la Biblia dice, yo quiero que me entiendan y que me conozcan. Ese es el propósito del Señor. Mi pueblo sabrá mi nombre, hermanos. Dice el texto, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seas lleno de toda la plenitud de Dios. De toda la plenitud de Dios. Hermano, cuando la iglesia, el creyente, los pastores entendemos esto, ¿cómo no va a manifestarse esa plenitud para que se cumpla su propósito? Dios, hermanos, quiere que usted tenga la certeza de su presencia también. Dios quiere que usted sepa cuán real es esa declaración que habla en Mateo capítulo 28. Dice, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Porque mismo dice la palabra del Señor, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre, por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, escuche bien, he aquí estaré presente. Dios no es un Dios, hermanos, lejano. Dios está interesado en la humanidad. Dios ve, hermanos, con compasión a este mundo. Y el creyente tiene que tener esta cosmovisión de romper con cualquier, hermanos, asunto regionalista o nacionalista. Y es por eso, gracias a Dios, que aquí en Atoque, hermanos, yo estoy convencido que siempre al mencionar tal país, tener todo un calendario, tener un día específico, nombrar naciones, hermanos, simplemente estamos orando conforme a la voluntad del Señor. He aquí, dice, yo estaré presente. Dios es un Dios, hermanos, creador, pero también es un Dios libertador. Y aquí está el Señor llamando a su pueblo y le asegura su presencia. Yo me imagino ahí, hermanos, a Moisés con cerca de 3 millones de personas. Este hombre, hermano, está tan, vamos a decir, cargado de ver de una u otra manera cómo este pueblo tras vez, hermanos, se rebelaba contra Dios, murmuraba contra Dios. Y Moisés tiene que plantear un asunto a Dios. Señor, si tu presencia no va conmigo, no nos saques de aquí. Necesitamos de esa presencia del Dios vivo, hermanos, en nuestras vidas. Y ese es el llamado, que usted le crea al Señor. Mi pueblo, primero podemos saber de esa presencia cuando sabemos quién es Él. Mi pueblo sabrá mi nombre, conocerá mi nombre, sabe quién soy, qué es lo que quiero hacer. Pero dice, yo le aseguro mi presencia. Por ahí, hermanos, tenemos que saber que Dios habla a través de su palabra. Y nosotros hablamos conforme a la palabra de Dios. Amén. Y si alguno dice,
Pablo, el mensaje. Si alguno ministra, dice, ministre conforme el poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos. Hermanos, no hablamos cualquier mensaje. No se nos ocurren ideas para impresionar a la gente. No buscamos estrategias humanas, que puede haber los métodos, sino, hermanos, estamos ceñidos a que esta revelación dada por Dios en su palabra en nuestro corazón se anide, la guardemos y, hermanos, la expresemos, pero también, hermanos, con una vida transformada. Porque lo que digas, lo que yo diga y lo que ustedes digan y lo que la iglesia diga será el reflejo de ese cambio que Dios ha obrado por el poder del Espíritu Santo cuando le hemos creído al Señor, hermanos. Porque ahí donde se predica el Evangelio, hermanos, de Jesucristo, es palabra de Dios, es palabra de poder, es palabra de salvación, es palabra de gracia, y la garantía que nos revela la misma palabra es que Dios estará presente. Amén. He aquí estaré presente, hermano. Por eso, cuán benditos son los pies de los misioneros, hermanos. Y el texto lo resalta. Aquí dice el versículo 7, ¿no? ¿De qué manera se hace evidente la presencia del Señor? Cuando, hermanos, vemos las necesidades en los diferentes pueblos. Hablaban de pausa, hablaba el pastor Salvador, está proyectando ir a Jeveros, y otros pastores están por Marruecos, otros están por la India, y cuántos lugares que el mundo tiene, hermanos. Dios nos habla esta mañana. Dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nueva del bien, del que publica salvación y del que dice a Sión, tu Dios reina. ¿Sabe? Yo me imagino, hermanos, el día que estemos delante del Señor, no le va a decir, Pastor Morán, qué bonitos ojos que tuviste. No le va a decir, mira, Pastor Remigio, qué bonitas orejas tuviste. ¿No? Hermano, yo creo que Él va a mirar nuestros pies. No importa si tienen callos, juanetes, uñas largas, no sé. Pero esos pies para el Señor son benditos. Lo dice la palabra, hermanos. Son hermosos. ¿Por qué creen que el Señor Jesús lavó los pies a sus apóstoles? Él valoraba, hermano, la importancia de caminar, de buscar, de recorrer aldeas, como Él decía. Y somos llamados, hermanos, a ser los misioneros que el Señor ha levantado. Que Dios, hermano, rompe cualquier molde que nosotros hayamos establecido en nuestras iglesias. Que rompamos cualquier estrategia que a nosotros nos parece. Hermanos, Dios es un Dios, hermano, de la variedad. No quiere decir que, hermanos, aumentemos una doctrina, no. Pero a veces, hermanos, nos hemos ceñido a moldes que nos fijaron. Pero miren la amplitud, la necesidad, la urgencia de que este propósito se lleve a cabo. Cuán hermoso, dice, son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien y del que publica salvación, del que dice a Dios, tu Dios reina, hermanos. Ese es el propósito, que el diablo sea desarraigado del corazón de muchas personas. No estoy hablando, hermanos, de que vamos a ir a combatir a demonios y vamos a hacer un mapeo espiritual, como propugna alguna, ¿no? O vamos a ir, hermanos, a erradicar huestes espirituales de maldad. El evangelio, hermanos, es para personas. No es para los espíritus endemoniados, es para las personas, que Dios libere a esas personas así de esas ataduras que tiene. ¿Por qué? Porque, hermanos, queremos cumplir la voluntad de Dios. Si vamos en los propósitos de Dios, Dios, hermanos, va a hacer su voluntad porque así le agrada. Porque dice la Biblia que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, hermanos. Por eso, cuando Jesús lavó los pies de sus apóstoles, aparte de mostrar la actitud de siervo humilde, resaltó, valoró, apreció los pies de sus discípulos, pies que caminarían, pies que cubrirían extensos caminos, montes y valles, llevando la buena nueva del reino. No le lavó la cara, no le lavó las manos, le lavó los pies, porque los pies que llevan el evangelio de paz son hermosos ante los ojos del Señor, hermanos. Aprécienlo eso, valórenlo, hermano. Recordemos el texto del mensaje del Salmo, hermano. Dice, irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Y esta preciosa semilla, hermano, está en tu corazón.
Esta presencia del Señor es real. El llamado de Dios es urgente. Hermanos, si hemos aceptado a Jesús, tenemos que aceptar el señorío de Jesús en nuestra vida. No podemos nosotros decir, bueno, Señor, y darles excusas. Dios no quiere excusas ni argumentos. Dios quiere, hermanos, hombres de Dios que se paren en la brecha entre los vivos y los muertos y puedan cumplir la voluntad del Señor, pase lo que pase, hermanos. No importan las amenazas, no importa, hermanos, lo que el mundo quiere decir. Pero eso me agrada cuando, hermanos, Pedro y Juan fueron amenazados por los sacerdotes y ancianos que en ninguna manera hablasen ni enseñasen el nombre de Jesús. Su oración a Dios fue: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Esta oración está vigente, hermanos. No importan las amenazas, no importa, hermanos, lo que el mundo diga, pero Dios quiere mostrar ese poder. ¿De qué manera? Dice la palabra del Señor, versículo 10, Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, hermanos. Mire el poder, la gracia y la misericordia de Dios. Dios no ha limitado solamente su gracia a Israel, hermanos. Él mira todo el continente europeo, asiático, Oceanía, ve las tribus, ve América, ve África, hermanos. Y Él dice aquí, desnuda su santo brazo. Es como que, hermanos, Él comienza a remangarse su camisa, vamos a decir, hablando figurativamente. Y ese brazo, hermano, del Señor es una garantía para poder nosotros saber que está dispuesto para redimir. Es brazo potente y firme, es brazo de justicia, es brazo que está extendido para cubrirte y conducirte por camino de santidad. Y es brazo, hermanos, que quiere tomarte para bendecirnos. Es importante ver, hermanos, que el propósito de Dios va a lograr que cuando oramos, cuando, hermanos, vamos, cuando lloramos por las almas, dice la palabra del Señor, hermanos, que volveremos gozosos. Traeremos, hermanos, el resultado que agrada a Dios. Traeremos, hermanos, la gloria que Dios merece. Y el cambio que se operará en los pueblos, en las ciudades, hermanos, será que habrá voz de tus atalayas, dice el versículo 8. Alzarán las voces juntamente y darán voces de júbilo, porque a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión. Hermanos, hoy día los ojos de muchas personas vierten lágrimas. Mujeres violentadas, mujeres abandonadas, niños, hermanos, que son violentados. Hay dolor en el corazón de los padres. Hay dolor, hermanos, en el corazón de las mujeres. Hay dolor en el corazón, hermanos, de los niños. Hay necesidades. Y los únicos que podemos llevar consuelo y esperanza, hermanos, son los siervos de Dios. Es la iglesia compasiva que le cree a Dios, que sabe, hermanos, que el propósito misionero, que el velar por las almas, el clamar por ellas, el, hermanos, realizar, esforzarse para que el evangelio corra, hermanos, es lo que Dios valora hoy en día. Todo el mundo está preocupado por la crisis y el desarrollo y propuestas para lograr, hermanos, resarcir lo que se ha perdido en todo nivel. Pero, hermanos, Dios, que ama a las personas, está diciendo: despierta, ve, camina, yo estaré contigo. Por eso dice que alzarán la voz. Habrá júbilo, hermanos. Ahí donde llegue el evangelio, ahí donde hay dolor, donde hay tristeza, donde hay desesperanza, llega, hermanos, buenas nuevas de salvación. Llega, hermanos, alegría. Dios trae paz. Dios trae, hermanos, poder, progreso. ¿Por qué, hermanos? Porque se conoce al autor de la salvación, al Señor Jesús. Pedro, hablando en su primera epístola, dice: Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, y en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Os alegráis. Eso es lo que quiere, hermanos, Dios en estas naciones, en todos los lugares. Ahí donde hay muerte, desesperación, donde hay hambre, donde hay abandono, donde hay, hermanos, violencia. Dios promete, dice, no, Pedro lo dice: os alegráis, dice,
con gozo inefable y glorioso. Una transformación, hermanos, tanto espiritual, emocional, psicológica. Habrá un pueblo gozoso que alabará en vez de blasfemar, que se gozará en vez de entristecerse, que cantará alabanza, que publicará la salvación, porque su corazón ha sido consolado y su culpa ha sido redimida por la sangre preciosa de Cristo, hermanos. Podemos nosotros estar, hermanos, así, indecisos, indiferentes, bueno, dejando pasar. Creo que esta mañana, hermanos, el Espíritu Santo traiga esta convicción a nuestros corazones. Sí, digan lo que digan. No le pongamos, hermanos, excusas al Señor. Si verdaderamente en el Señor, hermanos, está nuestra esperanza, Dios quiere hacernos entender que el Evangelio tiene alcance mundial, ¿no? La misión. Está el versículo 10, está hablando, Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, alcance mundial. Todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro, hermano. Créale al Señor. Anime a la iglesia, todos los confines de la tierra. Que no hay posibilidades económicas, hermano. El dinero no es problema para Dios. Dios tiene gente, Dios tiene recursos, pero Dios quiere corazones consagrados que le crean a Él. Que todos los confines, por eso cuando la Biblia nos habla, hermanos, dice, no, para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, hermano, tremenda visión que usted entienda. No hay límite para el Señor cuando, hermanos, queremos, ¿verdad?, hacer la voluntad de Él. Pero que Dios quiere tu corazón. Dios quiere, hermanos, que esta mañana nos tengamos una actitud de reconocer que, verdad, si le hemos fallado, podamos volver a Él de corazón, ¿no? ¿Cuál es la garantía de este mensaje, hermanos? La garantía fue la cruz de Cristo, su padecimiento, su muerte y su gloriosa resurrección. Hermanos, dice aquí el texto, quiero terminar aquí con los versículos 13 al 15, dice, he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. No es un altar hecho por manos de hombres. Hermano, cuando exaltamos el nombre de Jesucristo, lo hacemos cuando le damos la gloria a Él, predicándolo y haciéndolo conocer. Mi siervo, aquí está, hermano, la declaración. Dice, ¿cómo se asombraron de ti muchos de tal manera que fue desfigurado por los hombres? Nos habla de sus sufrimientos, su parecer, porque este, hermanos, es el mensaje de la cruz, la locura de la predicación por la cual mucha gente se va a salvar. Hacer conocer lo que Cristo hizo y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Dice, así asombrará. Miren, hermanos, el mundo está buscando un resultado, está buscando resultados porque, hermanos, ¿qué es lo que no se ha hecho para descubrir si el hombre viene de Dios o no? Si ha dado, hermanos, ha elaborado teorías y cuantas cosas. Hermanos, el Evangelio no cambia. El Evangelio asombra a todos aquellos que verdaderamente esa oscuridad, esa tenebrosa venda que tenían por el pecado es sacado. Y Dios dice, así asombrará Él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás había oído. Mire qué privilegio, hermano, tenemos. Reyes, hombres poderosos, van a quedar asombrados ante el poder de hombres sencillos y comunes. Hombres que tienen, hermanos, y le creen a Dios, y hombres que quieren hacer su voluntad, porque, hermanos, en su palabra está profetizado lo que deberíamos hacer. Que el Dios de toda gracia en esta mañana, hermanos, haya hablado a sus corazones y que podamos nosotros fortalecernos en el Espíritu y tengamos en cuenta, hermanos, que el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre, sea proclamado a tiempo y fuera de tiempo. Amén. Oramos. Padre, queremos darte las gracias, Señor, porque Jesucristo es único. Es la personalidad más importante, Señor, y resaltante y relevante de todos los tiempos. Él es Dios, Él es el Salvador y Él es el soberano, Señor, que nos da la orden. Y estamos, Dios, aquí en esta mañana para pedirte, Señor, que esa gracia tuya, que ese mandato, Señor, y esa actitud de llevar el Evangelio, Señor, caminando, recorriendo, visitando, Señor, se logre en todos los siervos que Dios dispone en su corazón para obedecerte.
Despierta tu iglesia, Señor, aquí en Perú, en toda América, en todo el mundo. Y Señor, que el Evangelio de Jesucristo sea predicado con autoridad, porque es poder de Dios para salvación. Lo pedimos en el dulce y santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.